Apaga tu micro.
Tutora que hay ahorita. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buena, profe. Profesor, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase, ¿sí? Profe, lo estábamos esperando. Señorita tutora, Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Para compartir el documento, por favor. Muchas gracias. Bien, a ver, ¿pueden ver el documento que estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Revisar. Sí, bien, muchas gracias. Bien, jóvenes y señoritas, bueno, me dejaron indicado que debemos trabajar la parte de comprensión lectora. Así que les voy a poner el texto 1 para que puedan ir trabajándolo, ¿sí? Voy a dar 7 minutos, empezamos.
¿Estás en clases? Sí. Déjalo nomás, llámame. Bien, 2 minutos y explicamos el texto. Bien, ¿terminaron? Para poder explicar. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bueno, como ya sabemos, no está habilitado el chat, así que les voy a agradecer bastante que cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan o respuesta que me quieran brindar, por favor, por audio, ¿no? Como lo están haciendo. A ver, el texto es un texto muy interesante, muy simpático. Nos está hablando acerca de cómo es que se puede llegar a tener conciencia de la muerte y nos pone en el caso de dos seres vivos que la tienen, ¿no? El caso de nosotros, los seres humanos, y de los animales. Bueno, respecto a los seres humanos, no manifiesta mucho en realidad, o lo que manifiesta el texto ya es algo conocido por nosotros, en el sentido de que sentimos la muerte pues como un gran dolor, ¿sí? Es la pérdida de un ser querido, y también menciona un tema del aliento, ¿no? Ahora, los animales también, dice el texto en un primer momento, seguramente perciben la muerte también de una manera, pero a ciencia cierta no se sabe, pero sí es que es distinta a la del ser humano. Nosotros podemos verbalizar la muerte, podemos expresar a través de signos lingüísticos todas las nociones que nosotros podemos tener sobre la muerte. Los animales carecen de eso. Sin embargo, y particularmente en el caso de los elefantes, ellos pueden expresar, ¿sí?, su sentir. Nos dicen, por ejemplo, que en el caso de un elefante chiquito, bebito, la madre así nomás no se desprende del cadáver de su hijo. Incluso quiere transportarlo e intenta hacerlo con sus trompas y colmillos. Cuando fallece un elefante adulto, toda la manada de elefantes se concentra en, en el cadáver, ¿no?
alrededor del cadáver, lo que también los hace vulnerables para los cazadores furtivos, ¿sí? Ya que obviamente al estar allí juntos al cadáver, los cazadores furtivos tienen mayores opciones de poder matar más elefantes. Entonces, para ellos sería algo bastante estratégico darle muerte a uno, sabiendo que los demás van a estar cerca, allí, en el cadáver, y poder seguir disparando a diestra y siniestra, ¿no? Y en ese sentido, la palabra furtivos pues hace alusión o transmite la idea de cazadores que están fuera de la ley. Y si es que muere el elefante matriarca, si muere el elefante matriarca, el dolor o la consternación es tan grande entre ellos que podría ser incluso de que la manada se disgregue, ¿no? Se separe. Eso es lo que nos está manifestando el texto. Ahora, en el último párrafo vuelve al tema de los seres humanos, ¿no? Y nos dice, todas las poblaciones humanas parecen haber tenido algún tipo de conciencia de la muerte. Con frecuencia, la vida se identificaba con el aliento, lo que les comentaba, ¿no? Y se hacía, pues, para certificar o cerciorarse de que una persona había fallecido, se le colocaba frente a un espejo. Y si el espejo quedaba empañado, se asumía que la persona todavía estaba viva porque tenía aliento, pero si no era así, ya se declaraba muerta la persona, ¿no? Hoy en día eso es hasta irrisible, ¿no? O sea, difícilmente uno de nosotros podría utilizar ese método para cerciorarse de que una persona ha fallecido, ¿no? Y actualmente incluso existe un tema en lo que respecta a la muerte legal y la muerte cerebral, ¿no? Eso es lo que nos... Bueno, la muerte cerebral ciertamente es el deceso tal y cual como lo conocemos. Y la muerte legal, pues, es que todavía la persona puede estar en estado vegetativo, pero ya no podría tener ninguna responsabilidad legal y tampoco podría llevar a cabo acciones legales, ¿no? Por ejemplo, el participar en contratos de compra y venta, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, todo gira en torno a la conciencia que se tiene sobre la muerte y básicamente dos tipos de conciencia, la humana y la del elefante. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. De acuerdo, muy bien, muy bien. Vamos a responder entonces. Sí. El término furtivo, ¿a qué equivale? La A. La letra A, ¿no? Medalla. Así es, la letra A. No puedo remarcarlo, así que voy a estar sombreándolo, ¿ya? Pero este sombreado no va a quedar, pero es la letra A. Habíamos dicho que es algo fuera de la ley. La palabra proscrito, por cierto, significa prohibido, ¿sí? Prohibido. Y la diferencia entre prohibido e ilegal es totalmente clara, ¿no? Legalmente podemos considerar algo prohibido, por ejemplo, ¿no? El no cazar elefantes, el no cazar delfines, es algo que mediante una ley se prohíbe. ¿Cuál es el tema central del texto? La A, profesor. La letra A, la conciencia de la muerte y sus diversas expresiones. Muy bien, ¿no? Sus diversas expresiones, básicamente dos, ¿no? 3. ¿Cuáles de las siguientes alternativas no es compatible con el sentido del texto? La B. La B, profesor. Los seres humanos somos los únicos animales conscientes de la muerte. Así La es, B. no somos. Somos los únicos que podemos verbalizar esa conciencia, pero no somos los únicos que podemos tener conciencia sobre la muerte, ¿no? Y los elefantes es una de ellas. Los perritos también la tienen, ¿no? Y particularmente yo tengo una anécdota que leí, seguramente les voy a comentar antes de terminar las preguntas. Después de terminar las preguntas, mejor dicho. Cabe inferir que para el autor el aliento humano, La B, profesor. B, se asocia naturalmente como expresión vital. La C. Un ratito, por favor. La letra B. A ver, esto de que se asocia naturalmente como expresión vital, jóvenes señoritas, esto es está en el texto, está expresado en el texto.
¿sí? La Dame la E. respuesta, la letra D. No, No, E de E. 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 No D. Basta para Enano. saber si... A ver, me dice que la respuesta del número 4 es la letra E de elefante. Basta para ver si alguien está vivo o no. Esto es textual. A ver, quiero aclarar esto. La pregunta de inferencia implica que tú llegues a una conclusión, razones toda la información del texto y en base a ese análisis llegues a una conclusión. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tú no debes repetir ninguna de las ideas expresadas en el texto. Y la letra E, basta para saber si alguien está vivo o no, ha sido expresado en el texto. Por lo tanto, si ha sido expresado en el texto, lo que estamos haciendo nosotros es repetirla, no analizarla, y no es la respuesta. La letra B se asocia naturalmente como expresión vital, eso también ha sido expresado. Lo que no ha sido expresado, y sí es una conclusión, es la letra D de dinosaurio. La letra D nos dice, hoy no es suficiente como signo de vida. ¿Y por qué hoy no es suficiente como signo de vida? Durante la explicación yo te dije lo siguiente, antes se acercaba un espejo a una persona y si el espejo se empañaba, asumíamos que la persona estaba viva. Y si no era así, declarábamos muerta a esa persona. Hoy eso parece irrisible, te dije. Entonces, algo que provoca risa. ¿Por qué? Porque hoy día existe la muerte cerebral, que tiene que ser clínicamente probada, y la muerte legal. Entonces, asumiendo que existen esos dos tipos de declaratoria de muerte, quiere decir que esto del aliento ya no tiene ninguna vigencia y no tiene ningún sentido hoy en día. ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor, disculpe una pregunta. Dime, te escucho. Respecto a la parte final del texto que dice actualmente se tiende a hacer coincidir la muerte legal con la muerte cerebral, ¿es relacionar los dos e igualarlos que cuando uno pasa sucede el otro, ¿no? ¿O me puede explicar a qué es lo que se refiere? Por Ya, favor. de acuerdo, está bien. Actualmente se tiende a hacer coincidir la muerte legal con la muerte cerebral, ¿no? O sea, para que se declare a una persona muerta y te entreguen un certificado de defunción, ¿sí? Tiene que comprobarse, o sea, un médico tiene que dar fe de que la persona, esta persona, el familiar, la amistad, qué sé yo, ha cesado su ciclo de vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando eso ha ocurrido, la persona ya legalmente ya no existe. Incluso me voy a ir un poquito saliéndome del texto, ¿no? Esa partida de función que te entrega el hospital o el médico tiene que presentarse en RENIE para que en su ficha RENIE aparezca que la persona ha fallecido. Y así evitar, por ejemplo, fraudes. Ocurre lo siguiente, que a veces las personas fallecen y no se emite ningún certificado de defunción. Entonces, legalmente esa persona está viva todavía. Y como legalmente esa persona está viva, aunque no físicamente, se pueden llevar a cabo estafas, venta de casas, venta de carros, qué sé yo, sacar plata de cuentas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque legalmente la persona está viva, pero físicamente ya no lo está. Entonces, con ese certificado médico que comprueba neurológicamente que la persona ya ha muerto, se invalida toda acción legal que esta persona puede llevar a cabo, ¿no? Cualquier persona viva puede llevar a cabo. No sé si se ha entendido la explicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Perfecto. Sí, profesor. Bien. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen ese dedito arriba, les cuento, el documento que yo estoy presentando tapa todo el lienzo, tapa la pantalla. Entonces, yo no veo cuando hacen el dedito arriba, ¿no? Tengo que minimizar o mover este documento para poder ver algunos. A ver, volvamos a la pregunta. Número 5. Si los elefantes fueran capaces de usar un lenguaje articulado, entonces probablemente La. la La. letra A Profesor. podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte, ¿no? Así es. A ver, jovencitos, a propósito de esto, ¿desde cuándo el ser humano tiene conciencia de la muerte?
Tu clase de historia te pueden ayudar a responder esta pregunta. ¿Desde cuándo el ser humano, o sea, esta especie o este género llamado Homo, tiene conciencia de la muerte? El Homo neanderthalensis, que hacía sus entierros. De acuerdo, muy bien, el Homo neandertal, ¿verdad? Así es, así es. Claro, eso digamos asumiendo lo que hemos aprendido estudiando el curso de historia, ¿no? Aunque ya digamos, eso también es un poco discutible. ¿Por qué? Porque el tener conciencia de la muerte podría entenderse de dos formas. Brevemente le hago este comentario, esta acotación. Primero, de que la persona ya no tiene vida. O sea, ya no se mueve, ya no anda, ya no come, ya no respira. Y dos, lo que representa eso para nosotros. A lo que voy. Desde el Homo erectus, el hombre ya sabía que esa persona no se iba a mover ni más y se quedaba contemplándola. Imagínense todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos somos nosotros? Somos 99, a su madre. Ya, imagínense, somos 100 conmigo. Ya, los 100 más formamos parte de una manada. Yo me caigo caminando por falta de agua, por falta de alimento, ya no tengo fuerzas para seguir andando. Ustedes me van a intentar mover y van a ver que no tengo ninguna reacción. Y ustedes se van a quedar mirándome. Y en su cabecita van a decir, ¿qué le pasó? ¿Por qué ella no se mueve? ¿Por qué no se mueve su diafragma? ¿Por qué no se reincorpora? ¿Por qué no sigue caminando? Obviamente no van a entender qué cosa ha pasado. Simplemente me van a ver ahí y van a tener un montón de interrogantes. Y después de unos minutos, pero minutos, van a seguir su marcha. Allí hay un vestigio de conciencia de la muerte. Claro, no le damos ningún significado y tampoco lo entendemos, pero por lo menos ya es un fenómeno que nos llama la atención. No es que se cae y sigo caminando, ¿no? Como ocurría con los australopitecos, por ejemplo. Cuando viene el hombre de Neandertal, este señor sí enterraba a los muertos. Sin embargo, no se ha encontrado exequias. ¿Qué son exequias? No son objetos mediante los cuales tú le rindes culto a tu difunto. Como nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Le llamamos florecitas, le ponemos cositas que le gustaban a nuestro ser querido, qué sé yo. Ya, el neandertal solamente los enterraba y ya. Y tranquilamente podemos pensar que los enterraba para que la descomposición que tenía no los afecte, ¿no? Tranquilamente podemos pensar eso, siendo, digamos, poco románticos. Pero no había honras fúnebres. Entonces, ahorita los paleoantropólogos están que se jalan los pelos entre ellos, ¿no? No, que el neandertal sí tiene conciencia de la muerte, no, que no la tiene porque carece de honras fúnebres. Sí, pues así entierro, sí, pues, pero no lo otro. Entonces, la conciencia de la muerte podemos rastrearla, como bien dice, desde el neandertal, pero reconociendo de que para algunas personas no es tanto así, y lo otro que empezó a aparecer esto, pero de una manera bastante rudimentaria con el Homo erectus. ¿Sí? Y es muy interesante porque luego esto va a ir evolucionando de cultura en cultura. Ciertamente, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta las palabras cambian, jovencitos. En Mesopotamia, y ustedes saben a qué me refiero con Mesopotamia, ellos utilizaban una expresión bastante curiosa para decir que una persona había muerto. Decían que la persona se había roto. Roto, ¿no? Y a mí me parece algo muy interesante. ¿Sabes por qué roto? A ver, ¿por qué intuyes? ¿Qué intuyes por roto? Se rompió la persona. ¿Rompió el lazo con la vida? Puede ser, Ya no, rompió. ¿Y más que más? No sé, cumple sus funciones normales vitales que suele hacer la persona. perdió la vida, se podría.
perdió la vida, no cumple, ¿no? sus acciones. Mira, más o menos iba por ahí, ¿no? O sea, ellos Perdió concebían su... la unidad. A ver si, Maite. Ya. Ellos concebían la unidad entre cuerpo y alma, o sea, materia y espíritu. Y al decir que se rompió, quería decir que esa unidad se había fragmentado, solamente les quedaba una parte, que era lo material, el cuerpo, lo físico. Y la parte espiritual, el alma, ya se había ido. Entonces, por eso le era romper. O sea, era como una especie de fragmentar esa unidad vital, ¿no? Mm, eso, por ejemplo, está un poco en lo que es la epopeya de Gilgamesh, muy interesante, ¿no? Cuando lees la epopeya de Gilgamesh, aprendes cositas bien curiosas. Bien, bien jovencitos. Bueno, y lo que puede representar la muerte también, ¿no? Los moches, por ejemplo, los, los egipcios, para los egipcios la muerte era una continuidad, ¿no? Era pasar a vivir, pero con tus mismas acciones y con tu misma clase social en un mundo distinto, ¿no? Para los moches era muy similar, incluso hasta los placeres eran los mismos, sobre todo los placeres sexuales, ¿no? Vemos murales en la cultura moche de esqueletos, incluso en orgías. Texto 2. Trabajemos el texto 2, por favor, y tienen 7 minutos igual. Empezamos.
Un minuto más. Bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Para explicar. Sí, profesor. De acuerdo, gracias. A ver, el texto 2 nos está hablando acerca de los neandertales, ¿no? Y el texto nos dice que respecto a los neandertales hay dos preguntas que estuvieron dando vueltas en la cabeza de los paleontropólogos. La primera es sobre su extinción y la segunda es si es que ellos lograron aparearse y hubo una continuidad de la especie a través de la combinación genética, ¿no? Con los Homo sapiens. Bueno, ante estas dos interrogantes, un paleoantropólogo, ¿sí? Genetista además, este señor, estudió las mitocondrias del hueso o de fragmentos de hueso del brazo de un neandertal y determinó que ciertamente son de 40.000 años de antigüedad, por cierto, que no son muchas las semejanzas, sino más bien las que sí son bastantes son las divergencias que existen. ¿Y esto a qué conclusión le llevó a este señor y a su equipo de investigadores? A que hubo un ancestro común entre ambos, que comenzó, digamos, a separarse por cuestiones geográficas. Y ahí hace mención al hecho de que el Homo sapiens deja África y comienza a poblar o a migrar. Estamos de acuerdo a los demás continentes. Llega al Mediterráneo y del norte del Mediterráneo, o sea, hacia arriba, se desarrolla el nombre de Neandertal y hacia el sur en el Homo sapiens, lo que somos nosotros. Estamos de acuerdo, pero ese ancestro común hace de que haya pequeñas semejanzas, pero mayor diferencias. Eso es lo que nos está planteando el texto. Entonces, lo que el señor concluyó finalmente, y esto tiene que ver con el último párrafo, es que pudo determinar que el lomo de Neandertal y nosotros somos especies distintas, mas no pudo resolver la pregunta, ¿qué le pasó a esta criatura?
qué le pasó a este señor, ¿no? ¿Cómo se extinguió? Eso no pudo responder. Bien, jóvenes señoritas, ¿se entendió el texto para pasar a las preguntas? Sí, se entendió, profesor. Sí, profesor. De acuerdo. ¿Cuál es la respuesta, por favor, entonces a la pregunta número 6? La A, profesor. La letra A. Describir los resultados de las investigaciones. Ojo, describir los resultados sobre la extinción. El señor nos habla de la extinción. A ver, un ratito. El señor no nos puede hablar. Un ratito. El señor no nos puede hablar de la extinción, puesto que no puede responder esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? La E. Explicar genéticamente una posible cruza entre el linaje de los neandertales y de los humanos modernos. Ya habla sobre un posible cruce, dice que los cruces fueron espontáneos, ¿no? O esporádicos, mejor dicho. Esporádicos, ¿sí? La C. Así es, la letra C es la respuesta. Muy bien ahí, Juan Pablo. Problematizar la relación genética entre los neandertales y los antecesores de los seres humanos modernos. ¿Por qué problematizar? Porque es una cuestión que el autor va a buscar, digamos, plantear, resolver, ¿sí? ¿Hay un vínculo genético con estas criaturas o somos dos especies distintas? Y el autor dice que hay un vínculo, pero bastante escaso, y eso lo lleva a afirmar de que somos especies distintas. El autor no se centra en el cruce. Ojo con esto, por favor. Todo lo que marcaron la letra E, que parece que han sido varios, el autor no se centra en el cruce. Lo menciona, pero no es que todo el texto gire en torno a ese cruce. Si fuera así, posiblemente describiría las formas de cruce. Cómo es que se producían, es decir, ¿no? Mediante secuestros, mediante trabajo en conjunto, en la casa, qué sé yo. No habla de eso, pero sí habla de la letra C, problematiza la relación genética entre los neandertales y nosotros, ¿no? Bueno, los antepasados de nosotros. ¿Se entendió? Sí, profesor. De acuerdo. Sí, profesor. Y la palabra espécimen, pues está señalando a un resto fósil en particular que ellos encontraron de la especie Homo neandertal. Entonces es uno en particular. ¿Cuál es la respuesta? Un letra? ejemplar, la A. Perfecto, un ejemplar, la letra A. Es falso con el texto afirmar que A. La B, profesor. la A y la B, escuché, ¿ya? Vamos a empezar por la B. Los neandertales y los seres humanos modernos coexistieron en el continente europeo. Claro que sí. No, si hubo un cruce esporádico, quiere decir que los Homo sapiens llegaron de Europa. Y luego dice, no, salió de África hacia Europa. Entonces sí, la letra B es verdadero. La A, las investigaciones de este señor lograron explicar la extinción de los neandertales. No lograron explicar la extinción. El señor no sabe cómo se extinguieron. Lo único que sabe el señor es que hubo un cruce esporádico entre neandertales y Homo sapiens. ¿Se entendió? La A es falsa. Y es la respuesta. Del texto se puede deducir que los antepasados de los seres humanos actuales La E. Profesor. ¡Eh! D. ¿Tienen un ADN mitocondrial idéntico a los neandertales? No. La letra D es la respuesta. Se desplazaron desde África hacia otros continentes. Claro, salió de África. Por acá estaba. Y los neandertales siempre han estado en Europa, en el norte, sobre todo en Alemania, ¿sí? Entonces llegó a Europa y bueno, llegaron acá también a América, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces la respuesta es la letra D, de dinosaurio. Y la número 10. Si el ADN mitocondrial del neandertal guardase mayor semejanza con el de los seres humanos modernos,
A ver, La E. la letra E. La E. La E. Se confirmaría la hipótesis de que ambas especies se aparearon al encontrarse en Europa. En efecto, así es, ¿no? Claro, justamente como son poquitas las coincidencias genéticas, no, los apareamientos fueron escasos. Pero si fueran más semejantes esas coincidencias, entonces habría más apareamientos, ¿no? La letra E. Y por cierto, en el año 2010 se hizo un estudio genético de toda la población del mundo y se determinó lo siguiente, ¿ah? Que los europeos tienen alrededor de un 3% de ADN de Neandertal, ¿sí? Los americanos tenemos alrededor de un 1%, me parece, un 1% los americanos. Y los africanos más, pues, un montón. Porque ciertamente el hombre de Sapiens, perdón, el Homo, no, los africanos tienen nada, tienen 0, y algo, porque no hubo demasiado cruce, ¿no? Los neandertales nunca bajaron a África. Ya posteriormente, con las migraciones en el siglo XIX y en el siglo XVI, por supuesto que sí, ¿no? 15 y 16. Por ejemplo, ¿no? Todos los conquistadores posiblemente hayan tenido ADN de Neandertal, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los conquistadores y estos señores viajaron por todo el mundo en el siglo XV y XVI, es probable que también por ahí hayan dejado, ¿no? Sus genes. Entonces ahí viene una combinación genética. En el siglo XIX, cuando las potencias europeas tuvieron colonias en los países de África, también es posible que haya dejado ahí sus genes. Entonces hay una combinación genética. Pero es bastante mínima, muy distinta a la americana, ¿no? Muy distinta a la americana. Bueno, sobre el hombre de Neandertal se ha dicho bastante, ¿no? Por ejemplo, una de los... A ver, ¿quién del salón es intolerante a la lactosa? ¿Mm? ¿Quién del salón es intolerante a la lactosa? Bueno, si no hay ninguno, qué bien. Y si hay algunos por ahí, déjenme decirle que el gen que nos hace, me incluyo, que nos hace intolerantes a la lactosa, es un gen de Neandertal. Así que las personas que somos intolerantes a la lactosa, tenemos genes de neandertales ya declarados, ¿no? Comprobados. Imagínate tú. Bien, jóvenes señoritas, vamos a continuar con el texto número 3, que es texto filosófico, pero nada difícil, ¿sí? Empezamos. Disculpen la interrupción, ¿verdad? Vamos a... Ay, están que se ríen ahí. Vamos a quedarnos un poquito después, ¿sí? Hasta la 1:10 más o menos, para recuperar los 10 minutos que tuve problemas para entrar, ¿sí? Se me estaba pasando comunicarles eso.
2 minutos. ¿Terminaron? Sí. Bien, Juan Pablo, bien tu manito, tu pulgar. Pero ahí tus compañeros habrán terminado. Sí, sí han Sí, terminado, ¿no? profesor. Bien, de acuerdo, gracias. A ver, un texto filosófico tiene su grado de dificultad, no vamos a negarlo, pero tampoco es algo de otro planeta, ¿no? Y las preguntas incluso están bastante claras como para poder responder y no, sin duda, ¿no? Sin confundirnos. A ver, el texto 3 nos está diciendo lo siguiente. Platón, más allá de lo que escribió, mandó escribir en la puerta de entrada, lo que él, dintel, por cierto, es el marco de arriba de la puerta, ¿sí? Una puerta tiene 3 palos, ¿no? Los 2 verticales y uno horizontal que va arribita. Ese que va arribita se llama dintel. Bien, bueno, Platón, el texto nos dice, ¿no? Platón estaba convencido de que las matemáticas suponían un orden. Y este convencimiento le llegó a través de 2 fuentes, a través de Parménides, ¿sí? Y a través de Pitágoras. En tanto a Parménides, por ejemplo, decía que hay algo que no muta, hay algo que no cambia, y ese algo que no muta, ese algo que no cambia, es la esencia, ¿sí? Todo lo demás que cambia y muta son los fenómenos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros mutamos y cambiamos a lo largo de la vida. Crecemos en tamaño, nos extendemos en anchura, envejecemos, aprendemos o adquirimos nuevos conocimientos, cambiamos de gustos, de hábitos, en fin. Pero lo que no muta es nuestra esencia. Y la esencia puede ser no solamente si eres una buena persona o una mala persona, las pasiones. Por ejemplo, tú puedes cambiar muchas cosas, tu manera de pensar, puedes volverte más responsable, más irresponsable, pero tus pasiones nunca las vas a cambiar. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si te gusta el fútbol, te va a gustar el fútbol toda la vida. Toda la vida. Posiblemente no vayas al estadio por X razones, pero difícilmente te perderías partidos de fútbol. Y te estoy dando algo bastante cotidiano, ¿ah? Como para no meterte en un rollo así filosófico. Bueno, y ahora si nos queremos hablar de algo más ético, los valores, ¿no? Difícilmente tú podrías dejar de ser una persona de principios, de valores. Si los tienes, por supuesto, ¿sí? Podrás aprender nuevos gustos musicales, pero correcto siempre vas a ser.
Y aquí, entonces, esto es, digamos, el aporte de Parménides. Y luego, entonces, Platón dice, ¿no? Hay algo que no va a cambiar nunca en la vida. Y es algo que no va a cambiar nunca en la vida, es la esencia. Pero ¿qué cosa es? No lo entiendo. ¿Qué es? Y luego en el segundo párrafo nos dice, ya, eso tiene que ser algo universal. Eso que no cambia nunca en la vida es algo universal. Y para ello se nutrió de Pitágoras. Claro, y Pitágoras decía que eran las matemáticas, ¿sí? Que era la geometría, básicamente. Y que se hacía evidente mediante las figuras geométricas, que pueden cambiar. Un triángulo puede ser más chiquito, más grande, de diferentes formas, ¿no? Isósceles, equilátero, rectángulo, pero va a ser un triángulo siempre. Sus ángulos van a formar lo mismo, 180 grados. Y eso nunca va a cambiar. Igual un círculo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué Platón qué aprende de Pitágoras? Dice, bueno, a ver, ya, definitivamente números hay en las figuras geométricas, pero números no hay en la bondad, pues. Tampoco hay números en la belleza, en la libertad. Entonces, yo no puedo hablar necesariamente de esto, pero tengo que aprender algo de este señor Pitágoras para poder darle forma a mis ideas. Y eso es una flexión, o sea, en este momento Platón está diciendo, yo no voy a repetir como lorito lo que Pitágoras dice. Si es posible, voy a cuestionar a Pitágoras, porque el planteamiento de Pitágoras, tal como es, no se ajusta a mis ideas, pero sí me sirven, me son útiles. Entonces yo voy a pensar un poco distinto a Pitágoras, no voy a decir amén a todo lo que este señor dice, para justamente poder desarrollar mi idea. ¿Y qué es lo que sostiene Platón en ese sentido? Platón dice, ¿no? Eso que es universal es la idea de bien. Eso que es universal es la idea perfecta. Todo lo demás no son más que reflejos de esas ideas generales y eternas. O sea, si yo tengo la idea de belleza y de pronto me veo en el espejo y me veo bello o bella, esa belleza que yo he identificado en mi rostro es un reflejo simplemente, pero no es el original. Y mira cómo lo estoy expresando, ¿ah? No es el original. Entonces, la palabra reflejo, ¿qué idea me está transmitiendo? Te agradecería bastante que lo digas tú. No es el original. Copia, profesor. Copia, Copia. muy bien. Pregunto, bueno, y para terminar, entonces lo que el texto nos está diciendo es, Platón desarrolló su idea en base a principios universales. Y esos principios universales no son físicos, no son temporales. Más bien, lo físico y lo temporal son como una especie de copias o alusiones a esas ideas universales que, como en las matemáticas, no cambia, como tampoco cambian las ideas de Parménides. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profesor, sí entendió. Perfecto. Entonces, gracias, para no demorarnos más y vayan a comer tranquilos, hay que hacerlo al toque. Bueno, la respuesta a la pregunta número 11, la letra. B. La A. B. No, la B, la B. No, no puede ser la A, no me digas la A. Hace ratito dijiste que era la letra B, copia. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe. Sí, cuidadito. ¿Ah? No te juegues así, por favor. Copia. Número 12. El autor se refiere principalmente a ¿Puede ser la B? A. la invención de una nueva aplicación y sentido de la geometría platónica. Geometría platónica. Platón desarrolló ideas en torno a la geometría o se nutrió de la geometría para desarrollar su teoría La, de las ideas. La letra A. A. La búsqueda platónica de permanente como arquetipos de la realidad. ¿Se entendió, señorita, que dijo la B? ¿Sí? La A es la respuesta, no la B. 13. Profesor, ¿qué se refiere con arquetipos? Ya, la palabra arquetipo significa modelo. Búsqueda platónica de lo permanente como modelo de la realidad. Ah, ya. 13. La C. La C. La letra C. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso con lo aseverado en el texto? Según el pensamiento de Platón, lo más auténtico de la realidad tiene carácter material. Para nada.
Lo material es la copia, el reflejo. ¿Sí? Lo ideal es lo más auténtico a la realidad. Se infiere que para Platón el cambio era... La E. La D. A La ver, D. tenemos dos letras, ¿no? La E y la D. La esencia de lo real. A ver, el cambio no permanece. ¿Lo real va a permanecer o va a variar? Lo real tiene que permanecer. ¿Estamos de acuerdo? Lo real tiene que permanecer. Por lo tanto, el cambio no es lo real. La D. La letra D, una mera apariencia. Claro, la belleza va a seguir siendo belleza toda la vida, pero un rostro bello no lo va a ser toda la vida. Valgan verdades. Así que no te fijes en la cara, fíjate en los sentimientos. Número 15. La B. La letra D. La A. A ver, si la fascinación del joven Platón por la filosofía pitagórica hubiera desembocado en una admiración dogmática, dogmático significa amén. No cuestionar, no criticar nada. Uy, sí, todo lo que dice Pitágoras es correcto, que esto, que lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Si la fascinación del joven Platón por la filosofía de Pitágoras hubiera desembocado en una admiración dogmática, entonces, a ver, si hubiera sido dogmática, el señor Platón hubiera planteado algo nuevo o hubiera planteado lo mismo, o hubiera repetido con bolorito lo que Pitágoras dijo. Hubiese Lo mismo. repetido como loro. Hubiera repetido como loro. Y ciertamente Pitágoras se refería a figuras geométricas. Platón no se refiere a figuras geométricas. Entonces, no hubiera podido hacer algo nuevo. ¿Sí? Y si no hubiera podido hacer algo nuevo, ahí está la respuesta. ¿Cuál es? Avión. Así es. Ah. La A, profesor. Habría creído Almorzar necesario ir más allá de Pitágoras. ¿Se Profesor, entendió? disculpe una pregunta. Dime. ¿Cuál es la idea de la B? No digo que sea la respuesta, sino qué es lo que nos quiere dar a entender. O sea, ha asumido que el mundo material es relativo, o sea, que es el mundo esencial. No, no es el No, mundo esencial. ¿No? así es. Asumido que el mundo material es relativo. Quiere decir de que no es esencial, ¿no? Porque va a cambiar. O sea, que no es permanente. A eso se refiere la letra B. Y en Ya, efecto, profesor. ¿no? Por ejemplo, el triángulo en el mundo real puede tener varias formas. Igual un círculo, ¿no? Un rectángulo, un edificio, una casa. Tiene varias formas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya ¿Sí? podemos ir, pues. Sí. Bien, bueno, jovencitos, antes que se retiren, por favor, quédense también un ratito. Bueno, primero presentarme, ¿no? Me llamo Jorge Castro, no lo hice al inicio por una cuestión de tiempo, estaba preocupado por empezar los textos ya. Y bueno, ha sido un gusto trabajar con ustedes. He apoyado a su profesor que no ha podido asistir hoy día. Y bueno, hasta otra oportunidad, si es que la y cuídense bastante y que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, profe, cuídese también. Hasta luego, profesor. Hasta Cuídese luego, mucho. profesor, cuídese. Gracias. Hola, profesor, cuídese. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos.